¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces suceden cosas malas a personas buenas? Hoy vamos a descubrir este misterio a través de la historia de Job, un hombre que vivió entre la fe, la desesperación y una constante búsqueda de justicia. Pero, espera, ¿y si te dijera que esta antigua historia ofrece respuestas sorprendentes para nuestra vida moderna? Prepárate para desafiar tus ideas sobre los retos, la fe y la justicia divina. En esta historia conocemos a Job, un hombre rico de la tierra de Uz, conocido por su bondad, justicia y devoción a Dios. Tenía una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, además de innumerables bienes materiales, incluyendo 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, 500 burros y muchos sirvientes. Job era reconocido como el hombre más importante del Oriente, pero su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar fiestas en sus cumpleaños, a las que invitaban a sus 3 hermanas para compartir comida y bebida. Al finalizar estas celebraciones, Job realizaba un ritual de purificación temprano por la mañana para cada uno de sus hijos. Ofrecía un sacrificio quemado por cada uno de ellos, pensando que tal vez habían pecado o maldecido a Dios en sus corazones. Este acto de devoción era una práctica constante en la vida de Job, según lo descrito en el primer capítulo, versículos 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job frente a Satanás, pero éste insinuó que la justicia de Job era resultado de las abundantes bendiciones divinas. En una ocasión, cuando los ángeles se presentaron ante el Señor, Satanás también estuvo entre ellos. Dios le preguntó a Satanás de dónde venía, y éste respondió que había estado recorriendo la tierra de un extremo a otro. El Señor le preguntó a Satanás si había reparado en su siervo Job, un hombre íntegro y justo, que temía a Dios y se apartaba del mal. Satanás respondió cuestionando si la devoción de Job era desinteresada, señalando que Dios lo había protegido y bendecido abundantemente. Estos intercambios entre Dios y Satanás están narrados en el capítulo 1 del libro de Job, versículos 6 al 10. Satanás retó a Dios, afirmando que, si le permitía hacer sufrir a Job, éste cambiaría su actitud y maldeciría a Dios. Dios aceptó el desafío y permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, causando sufrimiento en su vida, pero con una condición: no podía quitarle la vida. Satanás aseguró que si afectaba todo lo que Job poseía, él terminaría maldiciendo a Dios. Así, Dios autorizó a Satanás a perjudicar todo lo que pertenecía a Job, con la única restricción de no atentar contra su vida. Satanás se apartó de la presencia de Dios, y los eventos que siguieron están relatados en el capítulo 1 del libro de Job, versículos 11 y 12. En un solo día, Job recibió 4 noticias devastadoras. Perdió sus ovejas, sus sirvientes y a sus 10 hijos, debido a ataques de ladrones, invasores y desastres naturales. Mientras los hijos de Job festejaban en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó para informarle que los sabeos habían atacado mientras los bueyes araban y los asnos pastaban. Los ladrones se llevaron los animales y mataron a los sirvientes a espada, dejando al mensajero como único sobreviviente para dar la noticia. Antes de que terminara de hablar, otro mensajero llegó con más malas noticias. Un fuego del cielo, enviado por Dios, había consumido a las ovejas y a los sirvientes, siendo él el único que logró escapar. Mientras este segundo mensajero hablaba, apareció un tercero, informando que los caldeos atacaron en 3 grupos, robando los camellos y matando a los sirvientes a espada. Una vez más, solo el mensajero sobrevivió para contar lo ocurrido. Finalmente, un cuarto mensajero llegó con la noticia más trágica. Los hijos de Job estaban celebrando en la casa del hermano mayor cuando un fuerte viento del desierto derrumbó la vivienda, matándolos a todos. Él fue el único que logró escapar para llevarle a Job las tristes noticias. Estos dolorosos eventos están narrados en el capítulo 1 del libro de Job, versículos 13 al 19. Sumido en el dolor, Job rasgó sus vestiduras y se afeitó la cabeza como muestra de luto. A pesar de todo, continuó alabando a Dios en sus oraciones. Postrado en el suelo, declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». A lo largo de esta prueba, Job no pecó ni culpó a Dios por lo sucedido. Esta respuesta de fe está registrada en el capítulo 1, versículos 20 al 22 del libro de Job.
Más adelante, Satanás aparece nuevamente en el cielo, y Dios le permite someter a Job a otra prueba. Esta vez, Job es afligido con dolorosas heridas en la piel. Su esposa intenta persuadirlo para que maldiga a Dios y renuncie a la vida, pero Job permanece firme en su fe, tratando de soportar el sufrimiento con resiliencia. La narrativa entrelaza dos historias, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la tierra son una consecuencia directa de lo sucedido en el cielo, de manera similar a como una guerra en la tierra puede ser el resultado de un conflicto celestial, como se describe en el libro del Apocalipsis. Posteriormente, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Durante 7 días, se sientan en silencio junto a él, mostrando respeto por su dolor. Al 7º día, Job rompe el silencio y comienza un diálogo donde cada uno de los 4 comparte reflexiones poéticas sobre los problemas que enfrentan. Job lamenta profundamente el día de su nacimiento, comparando la vida con la luz y la muerte con la oscuridad. En su desesperación, expresa el deseo de no haber nacido, considerando que la vida solo le trae sufrimiento. Elifaz responde señalando que, aunque Job solía consolar a otros, ahora debe enfrentar que nunca entendió realmente el dolor ajeno. Según Elifaz, el sufrimiento de Job debe ser consecuencia de algún pecado que haya cometido, y le sugiere buscar el favor de Dios. Bildad y Zofar coinciden con Elifaz, afirmando que Job debe haber hecho algo mal para merecer tal castigo divino. Los amigos de Job insisten en que debería mostrar una conducta más inocente. Bildad sugiere que los hijos de Job fueron responsables de su propia desgracia, mientras que Zofar insinúa que cualquier error de Job merecería incluso más sufrimiento del que ha enfrentado. Job, frustrado por estos comentarios, responde con enojo, calificando a sus amigos de inútiles y comparándolos con médicos que disfrazan su ayuda con falsedades. Job les asegura que entiende perfectamente lo que ellos saben y que no es menos sabio que ellos, pero declara que su verdadero deseo es hablar directamente con Dios para discutir su situación. Job acusa a sus amigos de difamación y los llama médicos incapaces. Estos eventos están narrados en el capítulo 13 del libro de Job, versículos 1 al 15. En su confusión, Job se pregunta por qué Dios juzga a las personas según sus actos, cuando podría fácilmente corregirlos o perdonarlos. Reconoce que los caminos de Dios son incomprensibles y que es imposible para un ser humano cumplir plenamente con su justicia, ya que ésta trasciende el entendimiento humano. Job reconoce que los humanos no pueden persuadir a Dios con palabras, ya que él no puede ser engañado. Job admite su propia insuficiencia para defenderse ante Dios y expresa su deseo de contar con alguien que pueda mediar entre ellos, evitando así su condena al inframundo. Con esperanza, cree que existe un testigo redentor en el cielo que dará fe de su integridad. Esto lo expresa en el capítulo 19, versículo 25. Sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. También menciona en el capítulo 16, versículo 19, ahora mismo, mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. El sufrimiento de Job se intensifica, llevándolo a sentimientos de amargura, ansiedad y miedo. Lamenta la aparente injusticia divina, al ver que las personas malas prosperan mientras él y otros honestos sufren. Desea enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede hallarlo físicamente. Aunque cree que la sabiduría está oculta para la humanidad, decide buscarla, guiado por el temor a Dios y la determinación de evitar el mal. Finalmente, Dios interviene en el diálogo. A lo largo de las respuestas de Job, éste pidió a Dios en 36 ocasiones que le hablara, y ahora su deseo se cumple. En 2 oportunidades, Dios se dirige a Job desde una tormenta, y lo hace de una manera que incluso resulta irónica. Dios le recuerda a Job que él es el creador y sustentador de todo lo que existe, repasando su asombrosa obra al formar y mantener el mundo. Luego, desafía a Job preguntándole si es capaz de hacer algo similar, dejando claro que no está en posición de juzgarlo. Dios señala lo atrevido que resulta esperar que él dé explicaciones. Job, sintiéndose pequeño e insignificante, admite su indignidad y reconoce que no tiene respuestas. Confiesa que habló una vez, pero no puede responder, y que habló 2 veces, pero no dirá nada más. En la segunda intervención, Dios cambia de enfoque.
En lugar de hablar de sí mismo como creador, menciona dos de sus criaturas más impresionantes, el hipopótamo, Behemoth, y el cocodrilo, Leviatán. Con un tono casi humorístico, Dios plantea preguntas a Job sobre estas magníficas bestias, como si en ellas estuvieran las respuestas a los grandes misterios de la vida. Job es confrontado con su incapacidad para comprender plenamente a Dios, el mundo animal y, mucho menos, el mundo moral. El punto central de Dios es claro. ¿Por qué intentas discutir conmigo? Job reconoce la omnisciencia de Dios y admite que ninguno de sus planes puede ser frustrado. Ahora comprende que cuestionar a Dios fue un error inapropiado. Con humildad, se desprecia a sí mismo y se arrepiente en polvo y ceniza. Aunque el encuentro con Dios lo humilla, también resuelve el problema central de Job al permitirle reconectarse con el Creador. Este diálogo representa un clímax poderoso e inesperado para la narrativa. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa, mostrando cómo Job comprende que no debe culpar a Dios por lo ocurrido. Dios restaura a Job, devolviéndole su familia, 7 hijos y 3 hijas, además de multiplicar sus bienes, camellos y rebaños, haciéndolo más rico y feliz que antes. Job es rehabilitado como siervo de Dios y se le devuelve una vida plena. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien les señala que no hablaron correctamente sobre Job. Esto nos advierte que no debemos tomar sus discursos como verdades absolutas. Durante las 2 rondas de diálogo entre Dios y Job, es evidente que Dios no responde directamente a las preguntas de Job ni le revela la apuesta con Satanás. Sin embargo, Job no necesitaba conocer lo que ocurría en el cielo, ya que Dios tenía razones para permitir su sufrimiento, aunque éstas estuvieran más allá de su comprensión. Es importante resaltar una diferencia significativa entre la interpretación judía y la cristiana de este libro. En la época del Antiguo Testamento, los judíos no contemplaban los problemas de la vida temporal desde una perspectiva de eternidad. Consideraban que la justicia divina debía manifestarse en esta vida, ya que tanto los buenos como los malos iban al mismo destino tras la muerte. El Seol, un lugar donde los espíritus descansaban en una existencia sombría. Los cristianos tienen una perspectiva distinta sobre el sufrimiento, considerando una visión más amplia gracias a la obra de Cristo. El sufrimiento en este mundo es visto como insignificante en comparación con la vida eterna que espera en el cielo. Por ello, aunque el libro de Job ofrece menciones ocasionales sobre la vida después de la muerte, este no es un tema central. En un momento, Job sugiere que encontrará a Dios después de su muerte, aunque no entiende cómo sucederá. El libro de Job presenta 2 tramas principales, una celestial y otra terrenal. La historia comienza con la trama celestial, donde Dios se reúne en el cielo con Satanás y un ángel que tenía el rol de acusador, encargado de informar sobre los pecados de la humanidad. Satanás, profundamente cínico en la época de Job, dudaba de que alguien pudiera amar a Dios por lo que Él es y no únicamente por lo que ofrece. Este escepticismo lleva a un debate entre Dios y Satanás, en el cual este último sostiene que las personas solo aman a Dios debido a las bendiciones que reciben. En respuesta, Dios le pregunta si en sus recorridos por la tierra ha encontrado a alguien como Job, quien lo ama genuinamente, no por lo que tiene, sino por lo que Dios representa. La respuesta de Satanás es sarcástica, argumentando que si Dios quita las bendiciones de Job, éste terminará blasfemando contra él, como lo haría cualquier otra persona. Esto desencadena una especie de apuesta divina, donde la tensión resulta crucial para el desarrollo del drama. Aunque Job no sabe nada acerca de esta apuesta, el lector sí está al tanto, y este desconocimiento es esencial para que la prueba tenga sentido. Este encuentro también nos revela algo importante sobre Satanás. No posee la omnipresencia de Dios y no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. La trama terrenal, que es el debate entre Job y sus amigos, ocupa la mayor parte del libro, ya que gira en torno al sufrimiento extremo de Job, el tema central de la obra. Existen 2 perspectivas en conflicto. Los amigos están convencidos de que Job sufre a causa de algún pecado, mientras que Job insiste en su inocencia y defiende su integridad. Este intercambio está cargado de suspenso porque el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de las 2 tramas, celestial y terrenal, nos recuerda que nadie tiene una visión completa de la realidad cuando se trata de entender por qué las personas sufren.
El sufrimiento extremo complica aún más la tarea de defenderse y encontrar explicaciones, y plantea una pregunta crucial. ¿Es posible seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece salir mal? El libro de Job busca responder a una pregunta fundamental. ¿Cuál fue el mayor dolor de Job? Este tema subraya la profundidad de su sufrimiento, que abarcaba múltiples niveles. En lo físico, Job soportaba un tormento extremo. Su cuerpo estaba cubierto de llagas de pies a cabeza, lo que lo dejaba exhausto y en un dolor constante e insoportable. Socialmente, la combinación de su apariencia y las tragedias recientes lo convirtieron en un marginado. Las personas evitaban cruzarse con él, preferían no hablarle, e incluso los jóvenes se burlaban de él. Job se encontraba aislado, sentado en un montón de cenizas a las afueras del pueblo. Además del dolor físico y el rechazo social, enfrentaba una angustia mental abrumadora. No entendía por qué estaba viviendo tales calamidades, especialmente porque no veía nada en su pasado que justificara tanto sufrimiento. A esto se sumaba su sufrimiento espiritual, que era aún más profundo. Job se sentía distante de Dios y clamaba desesperadamente para que Dios lo encontrara, hablara con él e incluso le explicara las razones detrás de su sufrimiento. El dolor más intenso para Job no era físico, sino sentir que Dios estaba distante e indiferente. Sin embargo, cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Dios, las cosas no ocurrieron como él esperaba. Desde una perspectiva cristiana, el libro de Job puede interpretarse en relación con el Nuevo Testamento. De manera similar a cómo Dios permitió que Satanás infligiera sufrimiento a Jesús en la cruz, con el propio Hijo clamando, «Dios mío, ¿por qué?». También en el caso de Job Dios no ofreció explicaciones sobre por qué permitió su sufrimiento. Esto sugiere que incluso Jesús, bajo el intenso dolor de la crucifixión, perdió momentáneamente de vista el propósito de su padecimiento. Además, los cristianos entienden que la vida no termina con la muerte, por lo que no es necesario resolver todos los enigmas del sufrimiento en esta vida. Es interesante destacar que en la versión griega del libro de Job se añadió un versículo adicional que menciona la resurrección de Job junto con aquellos que el Señor resucitará. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una vindicación final para Job. Los cristianos creen en el regreso de Jesús al final de los tiempos, cuando juzgará a todos, completando así la promesa de justicia divina. Habrá un juicio final en el que Jesús actuará como juez, y todas las personas, tanto justas como malvadas, comparecerán ante su trono para rendir cuentas por sus acciones en vida. En ese momento, todo lo que Job anhelaba se hará realidad, ya que la justicia divina será aplicada de manera completa y pública a toda la humanidad. Al sumergirnos en la increíble historia de Job, descubrimos valiosas lecciones sobre fe, resiliencia y justicia, que son más relevantes que nunca. Pero este viaje no termina aquí. Hay mucho más por explorar y aprender juntos. Cada historia que compartimos abre una nueva puerta para descubrir misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra visión del mundo. Así que no te pierdas lo que viene. Únete al canal y mantente al tanto de nuestras próximas aventuras. Tu apoyo es fundamental, ya que nos permite llegar a más personas con estos mensajes llenos de significado. Comparte tus pensamientos en los comentarios y haz llegar estas historias increíbles a tus amigos y familiares. Juntos, continuaremos este viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo vídeo.